Hola compañeros, ¿qué tal? Aquí haciendo un nuevo video. Bueno, vamos a partir con la primera parte de lo que nos están pidiendo. Acá teniendo nuestra onda, piensen que he sacado de un circuito que por eso la onda está medio distorsionada, que está alimentando una máquina eléctrica. Pero hay que asumir que esta onda es del tipo ideal. O sea, no hay que fijarse que tiene estas pequeñas variaciones. Que sé que hay que hacer que sea como una onda perfecta, una sinusoidal. Bueno, entonces partiendo con lo que nos piden, dicen que hay que considerar el eje X, por así decirlo, que va a ser el tiempo, en cuánto va a ser el periodo que se ve aquí. O sea, cuántos cuadritos, por decirlo, em, tiene hasta completar un nuevo periodo. Y el otro hay que considerar del valor peak to peak, o sea, la parte superior con la parte inferior. Bueno, para em, el primer caso vamos a considerar el valor, a ver por aquí, ya, vamos a considerar que eh, desde aquí, desde este punto hasta el punto de acá, ¿cuántos cuadritos tiene? Entonces empezamos a contar y podemos decir que tiene em, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito menos de la mitad. Pongámosle 6,4. Entonces, en el eje X, podemos decir, en el eje X, a ver, ahí, tiene 6,4 cuadritos. Porque queda un poquito menos de la mitad, o sea, 6,5, 6,4. Como no tiene eh, escalado, y aquí parte también del origen, o sea, desde un punto inicial. Entonces también no nos dice si está desfasado o no, o sea, porque es como una señal, no. Si hubiera tenido otra onda, aquí por ejemplo, que parte desde aquí, ahí podríamos decir, por ejemplo, que esa onda está desfasada, no sé, mm, 30 grados eléctrico con respecto a la otra. Pero como estamos con esta la tomamos como referencia y parte desde el momento inicial en esta planilla. O sea, no es que eh, parta cero, sino que aquí lo están tomando como la referencia que está en el eje como inicial. Bueno, y en el otro eje, para ver el valor peak to peak, podríamos decir que tiene 1, 2, 3 y un poquito más. Pero menos de la mitad. O sea, 3,4 también pongámosle. Y como es peak to peak que están pidiendo, 1, 2, 3 también. Bueno, como aquí se fijan que no es perfecto porque tiene menos de los 3,4 que tiene aquí. Pero consideramos este multiplicado por 2. Al final va a ser lo mismo, pero como les decía, hay que considerar que es una onda perfecta, más que nada para tema de estudio. Entonces aquí sería 3,4 por 2, serían los 6,8 cuadritos. Entonces, también nos están pidiendo cuál es
el valor que alcanza acá con respecto a esto. Este también es importante porque acá también nos dice, em, aquí también nos indica, acá en este dice canal 1, se puede colocar cuatro señales distintas en esta, pero estamos trabajando aquí con el canal 1, entonces aquí nos dice que está con esta, 10 volt por división. Los volts son en el eje Y, entonces acá es 12,8, lo multiplicamos por 10 y podemos decir que el valor peak to peak son 68 volts. Pongámosle peak to peak. En cambio en el otro, acá dice aquí que es el horizontal. Aquí dice que es 0,4 milisegundos por división. Entonces esto 6,4 lo multiplico por 0,4 y como dice milisegundos, es por 10 a la menos 3. Entonces, al hacer esa multiplicación, podríamos llegar a que el periodo en esta onda sería aproximadamente 0,0256 segundos. A ver, vamos a mostrarle con la calculadora por si no saben o también corroborar si es que yo me equivoqué. Entonces, decimos 6,4 por, y bueno, un paréntesis por si acaso, 6,4, aquí este es elevado, pero pongámosle por 10 elevado a menos 3. A ver, ahí está. 2,56 por 10 elevado a menos 3. Si lo quiero convertir a esto, en esta calculadora, presiono, creo que está, así, con Shift. Ahí está, 0,00256 segundos. El otro está expresado, esto está expresado en milisegundos. Así que aquí también podría ponerle 2,56 milisegundos, que sería lo mismo. Entonces ahí ya podemos decir que el periodo vale 2,56 milisegundos, o expresado así en su em, ya con todos los numeritos, 0,00256, y el valor peak to peak sería 68. Y respondiendo a las otras preguntas, bueno, ya la respondí que el volt por división son 10, que está acá, y el tiempo por división, el de acá, 0,4 milisegundos. El valor peak va a ser la mitad de esto, o sea, sería esto que habíamos dicho, 3,4 por 10, serían 34 volts, o la mitad de ese. El valor peak to peak sería ese, 68 volts. Y voltaje RMS sería, bueno, hay dos formas de calcularlo, pero al final es lo mismo. El voltaje RMS sería el valor peak dividido en raíz de 2. Que también podríamos decir que sería, como esto está dividiendo, podríamos decir que es 1 dividido en raíz de 2. Eso multiplicado por valor peak. Y el 1 dividido en raíz de 2 también se podría decir así, mira. 1 dividido en
raíz de 2. Eso, 0,707. O sea, también podríamos decir que es 0,707,71 por valor pic. Ahí está, 7071 por valor pic. Entonces, cualquiera de esas formas podemos decir que se puede responder. Que al final es lo mismo, solamente se está haciendo una pequeña división. Bueno, tomamos el valor pic, que es 34, lo dividido en raíz de 2. Sería 24,04 volt el valor RMS. Bueno, ¿qué más quedaría? El periodo que ya les calculé, que es este, 6,4 por 0,4 por 10 elevado a menos 3. Queda esto, 2,56 milisegundos. Y la frecuencia. La frecuencia sabemos que es... em, la frecuencia es 1 dividido por el periodo. T es el periodo. Una T mayúscula, siempre se distingue eso como el periodo. Entonces, tenemos que sacar la inversa del periodo. O sea, esto, dividirlo a, a la, a la menos 1, por decirlo. O sea, 1 dividido en 2,56 milisegundos. Entonces, es 1 dividido en, al que por ahora se trabajar con todos los decimales, porque si le pongo 2,56, a seca me va a dar otro número. Tenía que ponerle 2,56 por 10 elevado a menos 3. Pero como ya tengo aquí los dos valores, lo voy a escribir de la otra forma, 2,56. Y está 390,625. Entonces la frecuencia en esta señal sería 390,625. Y también varios me dijeron de dónde salió ese 625. Ahí está, 390,625. No es que salió de otro lado, sino que es los números decimales. Igual acá podría ponerle 391 y listo. Pero como son pocos decimales, aprovechamos de ocupar los tres que tiene. 390,625. Y Hz, la unidad. Entonces, aquí ya realizamos nuestra primera parte. Si se fijan, no fue tan complicado, tan difícil. Así que ahora vamos a ir con la otra parte. Déjenme borrar un poquito aquí. Ya. Aquí vamos a eliminar porque vamos a hacer un poquito más de cálculo. Entonces, em, la otra parte que se viene es... A ver, voy a colocar mejor la onda. Ahí, eso es. Ahí, espera que se entienda ahí. Ya. La otra parte es calcular, por decirlo, los puntos. A ver, con amarillo. Ahí. Tenemos que calcular aquí el pic, aquí el cero, bueno, obviamente acá el inicial, este de acá, este de aquí. Bueno, eso no. Bueno, hasta aquí sería. Hasta aquí, porque el otro ya se está repitiendo la onda. Ya, un poquito. Ahí. Sería ahí y acá. Entonces, como este es un periodo, acá podremos, un periodo, acuérdense que un periodo, o sea, 364
por 360 grados eléctricos es equivalente a 2pi. Hay que dejarlo expresado en esa unidad. Acá es la mitad. Entonces, si a 2pi lo divido a la mitad, es igual a pi. O sea, aquí vamos a ponerle numeritos para identificar. Aquí va a ser el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Entonces, aquí voy a también a identificarlo cada uno. 3, 4, 5. Ya, donde el número 5 dijimos que vale 2pi. O sea, porque 2pi dijimos que vale 360 porque aquí hacen ciclos y continúa y termina acá. Es como una rueda. Una rueda avanza y después vuelve a su punto de origen. Y así para repetir. Entonces aquí es lo mismo. Entonces podemos ir en el punto 3 que es la mitad de la onda. Entonces la mitad de la onda que dijimos, este, el número 3 vale pi. Aquí la, en el punto 2 es la mitad de pi. Entonces la mitad de pi quedaría como pi medios. Aquí sería 0. No tiene. Sería 0 grados. Y por último aquí sería, si tengo aquí la mitad, aquí sería 3 cuartos. 3 pi cuartos. Ahí. Porque sería, porque aquí digo que tengo la mitad y después aquí para la mitad de esto es 3 cuartos. Bueno, pero para que se entienda un poquito, a ver cómo saqué este. O sea, acá dije que la mitad de la mitad es pi medio. Pi medio. Le sumo la mitad. Dijimos que era pi. Entonces aquí hago pequeño cálculo. Mínimo común, 2. Entonces, 2 en 2, 1. Y 1 por pi, pi. Más. Aquí 1, 1, 1 en 2, 2. Y 2, 2 pi. Entonces aquí sumo, sería 3. 3 pi medio. Ah, 3 pi medio era. ¿Sabes por qué 3 pi medio? Em, bueno, hagamos una pequeña corroboración. A ver cuál es la verdad. Entonces, 3 dijimos que pi vale 180. Dividimos por 2. Y aquí sería, hacemos ese pequeño cálculo. Claro, y ahí nos da 270. Claro, y ahí está. Entonces el de acá, aquí lo anoté mal. Porque el otro, si multiplico 3 por 180 y lo divido en 4, me da 135. Entonces no correspondería a ese ángulo. Así que estaría mal puesto ese 4 de ahí. Y que también es importante.
tener un poquito claros los conceptos estos. Entonces aquí sería 3pi medios. Ahí estaría. Bueno, ahora borramos esto. Después de la corroboración que hicimos. Entonces ahora, bueno, para seguir corroborando, entonces aquí el primero sería, este sería 0 grados, que sería aquí, 0 grados. 180 dividido en 2 serían 90. Aquí corresponde a 90 grados. Aquí corresponde a 180. Aquí corresponde a 270. O sea, es lo mismo que sumar 180 más 90. 270. Y por último, aquí dijimos que vale 360 grados. Entonces ahí ya también corroboramos que esta parte estaría bien. Y bueno, y, y después esto, ahora que tenemos esto listo, y claro también con los valores que deberíamos obtener, voy a dejar esto por aquí. em, voy a... vamos a hacer lo mismo, pero con los tiempos ahora. Entonces, dijimos em, que tenemos que hacer como una pequeña tabla con los valores, a ver cuánto equivale a cada uno. Entonces, para realizar esta pequeña tabla, vamos a hacer también algo parecido a lo que hicimos allá. Entonces, en esta parte voy a colocar el periodo, pero en milisegundos. Voy a dejar expresado milisegundos. Y el otro va a ser nuestro valor de voltaje, que aquí en el ejercicio decían que era A en función de T. Entonces, em, aquí vamos a llenar también nuestra tablita. Entonces, para la primera parte, que este sería este 2pi, que fue a los 360 grados de esta onda, em, este va a ser nuestro periodo también. Hay que acordarse que el periodo que nos había dado era 2,56 milisegundos. Entonces aquí yo le voy a colocar 2,56. Así no es, porque aquí dice que está en milisegundos expresado. Entonces ese va a ser nuestro periodo. Entonces ese va a ser el tiempo que va a estar aquí en este punto, 2,56 milisegundos. La mitad de eso, si yo divido por la mitad, va a ser 1,28 segundos. 1,28 milisegundos. Bueno, y el inicial que es 0. Ahora me quedan 2. Entonces va a ser la mitad de esto. Este punto de aquí, como dijimos. La mitad de 1,28 sería 0,64 milisegundos. Y por último esta parte es como una suma de estos dos. Aquí sería 1,92 milisegundos. Ya, y ahora queda la parte bonita, realizar el cálculo para cada uno de estos. Entonces, ¿se acuerdan que la función que dijimos o que nos están pidiendo era la siguiente? Era a en función de t. Esto va a ser expresado aquí, el resultado. Entonces, como decía la formulita que nos dijeron, a sub 0 por el seno de omega t más b.
Entonces, esta vez el ángulo de desfase. Pero nosotros no tenemos ángulo de fase, porque parte aquí en el inicial. Entonces aquí va a ser cero. Este omega, omega también va a ser igual a 2 por pi por f. Entonces ya dijimos que 2pi va a estar aquí expresado en 360. Acá no podemos decir 2pi como pi, porque aquí tenemos que ponerle un ángulo. Aquí tiene que ir un ángulo. Y la otra que se multiplica por t. Eso se multiplica por t. La frecuencia, también dijimos que la frecuencia, voy a copiarlo por aquí, va a ser 1 partido por el periodo. Entonces, este periodo, que está en segundos, se va a eliminar con la unidad de este tiempo, que está acá. Entonces nos va a quedar una medida eh, como adimensional, por decirlo, que solamente va a tener el valor de los grados. Entonces eso es lo que estamos buscando, valor en grados, para poder sacar este valor. Entonces, para el primer caso, si yo reemplazo, voy a hacer con otro color, ahí, el voltaje peak, este voltaje peak va a ser 34 por el seno de, aquí sería 2 pi, f dijimos que valía em, por 390,625. Y además tenemos que multiplicarlo por nuestro tiempo, que sería este. Entonces en nuestro primer caso, si yo coloco aquí, va a ser un poco más separado para después ir borrando. Y este es como cero, no nos afecta. Entonces si nosotros hacemos este calculito, acá, va a ser 390,625 por cero. Bueno, como ya saben, todos los números multiplicados por cero es cero. Entonces, si yo aplico seno de cero y no da cero, y por 34, obviamente va a dar cero. Entonces, en nuestro primer caso, va a dar 0 volt. Entonces, correspondería porque está aquí. Si se fijan, en el instante t igual cero, el valor del voltaje en esta onda es cero. Entonces, estaríamos bien. Entonces, aquí vamos a ver si es que efectivamente está bien lo que nos da. Porque aquí se aprecia que es un valor máximo. Entonces aquí eh, vamos a borrar. Aquí voy a agregarle el tiempo, que sería los 0,64. Pero este acuérdense que es milisegundos, entonces hay que ponerle por 10 elevado a menos 3. O también que sería lo mismo a decir 0,0064. Entonces para esta otra parte sería la siguiente. Sería 390,625 por, este lo voy a convertir, voy a expresarlo de otra forma, que es 0,0064 por 2, y al final pi que vale 180. 900. Yo aplico el seno de 900
da 0. Yo aplico, ahora multiplico por 34. A ver, corrijamos nuevamente. Me equivoqué en un número. 0,64 por 10 elevado a menos 3. Esta me falta, me faltó un 0. Sí, me había faltado un 0. Ya, eso yo lo multiplico por 390,625 y lo multiplico por 2pi, que serían 360. Está 90. Entonces todo esto me da 90. Yo le aplico el seno de eso y me da 1. Y 1 por 34 me da 34. Entonces aquí se cumpliría lo que habíamos dicho. El lado de acá serían los 34 volts. Entonces, en el otro punto debería dar 0 porque está ya regresa nuevamente a la onda. Entonces de nuevo 0,64 por 10 elevado a menos 3. Eso lo multiplico por 390,625 y por los 360 le, le saco la función seno y multiplico por 34. Ya. Y ahora va a ser 1,28 por 10 elevado a menos 3. Lo multiplico por 390 y por 360. 180 me da este ángulo. Saco la función seno, 0 y por 34. Claro, ahí está. Entonces aquí me da 0, 0 volt. Y me dio los 180 aquí cuando yo cambié el tiempo. Entonces el otro ya me tiene que dar 270 si yo hago el, el cálculo. A ver, vamos a borrarlo para no enredarnos. Va a dar 1,92 ahí. Entonces aquí nos debería dar el valor peak, pero negativo. Entonces va a ser 1,92 por 10 elevado a menos 3 por 390,625 por los 360. Ya, 270. Ahí está lo que habíamos dicho, 270. Y ahora a eso yo le aplico el seno, me da menos 1. Y ahí correspondería, porque yo multiplico por 34 y me da menos 34. Entonces el valor que nos da acá es menos 34. Entonces también se cumpliría. Y el último también nos debería dar 0 porque ya retornó de nuevo a su valor como inicial. Entonces corroboremos, serían los 2,56 por 10 elevado a menos 3. Eso lo multiplico por 390,625 por 360. 360, y ahí me da los 360. Le aplico la función seno, me da 0 y obviamente por 34 y daría 0. Entonces ahí estaría.
0 volt. Entonces ahí estaría resuelto la segunda parte, que también lo estaban pidiendo para cada uno de los puntos. Esos serían los puntos importantes, cuando los que mencioné aquí, los que marqué, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos aquí y cada y con su ángulo correspondiente. Aquí va a ser 90, 180, 270 y 360 en ese ángulo, o sea, no, en esa onda, y además con su em, valor en segundos. Y bueno, y finalmente vamos a borrar nuevamente aquí, vamos a borrar toda para explicarle la última parte. A ver, así, no sé, pero sí, ya. Bueno, la última parte, em, yo creo que está, no sé si dato incompleto o dato faltante, dato erróneo, no sé. Pero mira, la apreciación mía es que, por ejemplo, nos dicen que tenemos nuestro, nuestro triángulo. Aquí tenemos el ángulo de fase, que el ángulo de fase que nosotros dijimos inicialmente valer 0. Entonces, este va a ser, no va a ser así, va a ser así. Ya que no va a tener ese ángulo de fase. Entonces, ese va a ser así nuestro ángulo de fase. Entonces, para seguir completando, este voy a aplicarle que va a ser nuestra, nuestra B y C. C es la hipotenusa, B es cateto opuesto, A es cateto adyacente. Entonces, nos dicen lo siguiente. Em, Hay una forma para más o menos rápida de acordarse los conceptos. Aquí yo le pongo seno, coseno y tangente. Pero uno dice, ya, pero ¿cómo puedo recordar cómo calcular el seno del ángulo en cada uno de esos? Ahí es fácil, hay una técnica que uno tiene que acordarse de esta forma. Tiene que decir co, ca, co, ca, ip, ip. Eso es todo. Donde co es cateto opuesto. O sea, cateto opuesto sería este. K es cateto adyacente. Cateto adyacente es la K. Ip es nuestra hipotenusa. Entonces, nosotros ¿qué queremos saber? Supuestamente nos dan en nuestro valor C. C, ¿cuál es? Hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, si sabemos eso, tenemos dos funciones que están involucradas en la hipotenusa, el seno y el coseno. Entonces, con eso podemos calcular la otra variable. A ver, primero hagamos uno. Entonces, se fue aquí. Podemos decir el seno del ángulo. Aquí es igual, al cateto opuesto. El cateto opuesto dijimos que va a ser B dividido la hipotenusa. La hipotenusa es C. Entonces, em, tenemos que despejar. ¿Nosotros qué queremos saber? ¿Cuánto es el valor de B? Entonces, B, aquí haciendo el despeje, va a ser igual a C por el seno del ángulo. Listo, ahí tenemos.
para poder calcular esa. Y el otro, el coseno. Coseno va a ser del ángulo cateto adyacente. Cateto adyacente es A. Dividido en C, que es hipotenusa. Entonces queremos despejar nuestra A. Va a ser, este pasa para allá. Sería C por el coseno del ángulo. Entonces, en los apuntes decían que los dos había que multiplicarlo por coseno. Entonces, por eso era medio raro. Aquí hicimos el despeje y nos dio eso. Y bueno, y ahora le aplicamos valores. Aquí va a ser, por ejemplo, en este primero, para saber el valor de B, el de otro color. Ya, el otro color. Ya. Entonces B va a ser igual a C, dijimos que es nuestro valor pic. Voy a anotarlo por aquí también. C es igual a 34 volt. Valor pic. Y el ángulo de fase es ese, 0. Y aquí yo le aplico el seno de 0 grados. Entonces, si yo hago esto, resuelvo esta fórmula, el seno de 0 es 0 por 34 es 0. Entonces ahí ya también corroboramos que este valor no existe. Entonces nos quedaría el de acá, sin una parte imaginaria, por decirlo. Entonces aquí em, decimos que nuestro B va a ser 0. Y por último, C. No, no sé. Es A. Está. A es igual a 34 por el coseno de 0 grados. ¿Cuánto C? Coseno de 0 es 1. Y 1 por 34, 34. Ahí está. Entonces nuestro valor A, ese va a ser A. Entonces también podemos decir que en este que es C es igual a A, es igual a 34. Ya que no tenemos el ángulo de fase, ninguna otra que podemos corroborar o decir que hay un ángulo de fase. Entonces eso sería nuestro valor. Pero el valor de la impedancia, em, también podríamos decir que tampoco tenemos algo para poder decir que nos dé otro valor, porque aquí estamos hablando de voltaje, ¿no? Impedancia no estamos hablando. Entonces eso sería esa sería la parte rara. Porque si ahora si vamos ya a, a lo estrictamente que sería esto, realizando estos ejercicios, la impedancia, si saben bien, es lo mismo. La impedancia es la resistencia propiamente tal, pero en corriente alterna. Sale así. Eso sería voltaje dividido en corriente. Entonces nosotros solamente tenemos valor de voltaje, no tenemos valor de corriente, entonces tampoco podemos determinarlo. Nuestro valor de impedancia. Generalmente se le dice, por ejemplo, se le dice que el voltaje va a ser aquí, aquí dijimos 34 con ángulo 0. Pero y aquí como realizo la división,
Si no tengo un valor de corriente, no tengo otro valor para decir, no, la corriente es tanto, por ende nuestro valor de resistencia es tanto. Entonces ahí podemos poner que la explicación que faltarían datos para poder determinar nuestro valor de impedancia. Porque lo que hicimos delante fue solamente realizar el diagrama fasorial, pero del voltaje. Y bueno, también sumergiéndonos un poquito más en el mundo de los números complejos, solamente para eh, como conocimiento, resistencia, por ejemplo, para poner un número, resistencia va a ser 2 con un ángulo cero. Esto es solamente ejemplo. Y eso es lo mismo que decir en números complejos que es 2 más J 0. Es lo mismo que hicimos en la parte anterior. No tenemos desplazamiento en el eje Y. Lo otro es reactancia inductiva. Reactancia inductiva es cuando tenemos bobinas. Pongamos el mismo caso. Va a ser 2, pero con un ángulo de 90. Aquí vamos a tener solamente desplazamiento en el eje Y, no en el eje X. Entonces, si esto lo pasamos a forma rectangular, recuerden, polar rectangular. Acá, nuestra forma rectangular va a ser 0, porque no tiene componente en el eje X, más J2. Y por último, la reactancia causativa. Vamos a poner el mismo ejemplo, 2, pero este va a ser menos 90. Entonces, va a pasarlo de polar a rectangular. Su función rectangular va a ser también 0, porque no tiene desplazamiento en el eje X, pero va a ser menos J2. Y este sería nuestros valores em, que obtenemos cuando son, por ejemplo, un circuito resistivo puro, eh, inductivo puro o capacitivo puro. Y el otro, para hacer división y multiplicación, tenemos que aplicar números complejos, pero aquí forma valor polar. O sea, aquí yo no podría, por ejemplo, en esta división no podría colocar esto, así tal cual. Esto yo debería pasarlo acá, a su forma polar, y recién trabajarlo. Y lo mismo el otro, yo no puedo sumar, por ejemplo, eso con esto. Para sumar, esto yo debería pasarlo acá. O sea, aquí tendría que decir 34 más J0. Entonces sería, por ejemplo, para hacer una pequeña demostración, sería aquí, por ejemplo, pongámosle 2 con ángulo de, no sé, 30. Entonces, ¿qué se hace? Yo divido esos dos, serían 17, y esto se resta 0 menos 30. Entonces aquí sería menos 30. Menos 30, entonces ahí estaría 17 menos 30 grados. Entonces sería la forma correcta de realizarlo. Y si yo quiero sumar esto, por ejemplo, lo hago así. Tengo todos los números y voy sumando. Por ejemplo, si quiero sumar cuánto es el resultado de esto, sumo aquí. Sería, sería 2. Y aquí resto. Más J0. Estos dos se eliminan. Entonces nuestro valor al final va a ser esto.
Y bueno, espero que le haya podido aclarar algunas dudas que ya tenían. Cualquier cosa me dicen, ¿no? Porque igual estamos recién empezando con lo que es valores de números complejos, de ondas, señales y también lo que les dije recién para poder realizar los cálculos en un circuito, ahora se va a llamar RLC, resistencia, inductancia y capacitancia. Ya bueno, después bueno, le haré otro video si tienen más dudas. Saludos compañeros, que estén bien.